Pedimos al siguiente orador, el doctor Hugo Navas, de Caracas, del Hospital de Clínicas de Caracas, Venezuela. Nos va a hablar del tema de los procedimientos endovasculares y el ultrasonido. Adelante, doctor. Bien, saludos a todos, buenas tardes. Siguiendo la tónica de este bloque de discusión, es que sí existen en la actualidad situaciones en las que la termooclusión de safena no es la elección, o sea, una no indicación de termooclusión de safenas. Un agradecimiento en particular al doctor Rodrigo Rial y a Cristina Feijó, de la Junta Directiva del capítulo de Flebología, y yo me voy a hacer una presentación un poco diferente a lo convencional. Yo sabía que la doctora González seguramente iba a hacer una revisión exhaustiva, como efectivamente hizo, y yo más bien quise hacer en la tónica de una modalidad que hemos realizado en el seno de la Sociedad Panamericana y que la hemos llamado tardes de preferir. Es un poco más algo interactivo que permite intercambiar las experiencias, pero desde un punto de vista más cercano, más interactivo, sobre la experiencia de cada uno de las personas que participan. Entonces, lo que hice fue un ejercicio o una encuesta, si lo queremos decir así, entre cirujanos en relaciones a diferentes tópicos que tienen que ver con estas dificultades que pudieran suponer que no es la termooclusión de safenas la primera elección en los pacientes. Entonces, este ejercicio lo realicé interrogando a cirujanos vasculares de diferentes países de Latinoamérica y algunos de España, y obtuve respuesta de 40 de ellos, y déjenme, a ver, en 40 de ellos, y todos ellos realizaban algún tipo de termooclusión con preferencia a la realización de láser, pero todos tenían técnicas de termooclusión, y enfocamos el interrogatorio a cuáles serían las opciones de tratamiento que ellos preferirían en situaciones en donde se supone que, sobre todo cuando no se tiene mucha experiencia, una termooclusión puede suponer una dificultad mayor para que el procedimiento sea realizado de forma efectiva, especialmente en los casos de venas safenas muy dilatadas, en venas safenas muy superficiales, muy tortuosas, safenas postrombóticas y safenas que son, encontramos un reflujo como hallazgo, pero que el paciente no tiene ni varices ni tiene síntomas. Y estas son las respuestas. Yo quisiera que un poco, viendo las preguntas, ustedes vayan pensando en la posible respuesta para que la comparen contra los resultados de la encuesta. Y aquí la pregunta era si realizan termooclusión en pacientes con safenas muy dilatadas. Podemos decir que una safena dilatada es por arriba que igual o por arriba de 10 milímetros, pero cuando son muy dilatadas, eso no está muy claro. Pero hay una referencia que tenemos allí de una guía del American Venous Forum, donde recomienda que no se haga radiofrecuencias en venas safenas mayores de 15 milímetros. Entonces pudiéramos tomar como referencia una vena safena muy dilatada, en donde hay una recomendación precisa de que no se use un procedimiento de termooclusión. Y esta es la respuesta. Venas safenas mayores de 14 milímetros las realizan, y el 90% de las personas sí realizan, y no es para ellos una dificultad mayor tener un caso con una safena muy dilatada. Safenas muy dilatadas. Algunas personas, como alternativa a los procedimientos de termooclusión, asocian un procedimiento de ligadura proximal, un poco para estar seguros, para disminuir la recidiva y para disminuir la probabilidad de trombos que avancen al sistema venoso profundo. Entonces, la respuesta en este caso fue 82% no hacen ningún tipo de procedimiento adicional, solamente la termooclusión. En safenas muy dilatadas, otro procedimiento alternativo que puede adicionarse a la termooclusión es la utilización simultánea de espuma, ¿verdad?, de ablación química. Y este es el resultado. Un 57,9% asocia a las venas safenas muy dilatadas espuma, o sea, un tratamiento híbrido, simultáneo. Safenas visibles es otra dificultad, o palpables, muy cercanas a la piel. Esto para algunas personas es una contraindicación de hacer una termoablación.
como en estos dos casos que están acá. Entonces, la respuesta es, ¿hacen ustedes termoablaciones en estos casos? El 65% responde que sí, lo puede hacer, que no es una dificultad. ¿Qué cosas adicionales usted agregaría como seguridad para no tener problemas con estos pacientes? Aumentar la tumescencia, bajar la energía, combinar con espuma, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Vayan pensando en sus respuestas y la respuesta aquí es que la mayoría aumenta la tumescencia. Esa sería quizás la más frecuente de las técnicas asociadas para tratar de evitar problemas en estos casos de venas safenas muy superficiales. Venas safenas tortuosas de difícil navegación. ¿Las realizan o no las realizan? Entonces, la mitad sí y un porcentaje cercano a la mitad también, depende del caso. Entonces, ¿qué cosas pudieran hacer para tratar de sortear esta dificultad? Hacer más de un acceso, combinarla con espuma, o todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Y la más frecuente aquí fue todas las anteriores. Hay combinaciones de técnicas para sortear esta dificultad. Venas safenas postrombóticas. El 65%, dependiendo del caso, deciden hacer tratamientos de termooclusión. Safenas postrombóticas con sinequias importantes que puedan considerarse difíciles para la navegación y para lograr una termooclusión satisfactoria, el 70% la hace sin ningún tipo de problema. ¿Qué le asocian a estos procedimientos? Una ligadura alta o le asocian espuma. El mayor porcentaje le asocia espuma como procedimiento híbrido. Pacientes con safenas con reflujo, un hallazgo, pero pacientes que no tienen ni varices ni tienen síntomas, ¿ustedes le harían la termooclusión? La mayoría, o casi la mitad, no. Y un porcentaje cercano a la mitad depende de cada caso en particular. Debe hacerse termoablación en venas safenas pequeñas con reflujo asintomáticas. La mayoría dice que no. Entonces, ¿cuáles fueron los porcentajes de no hacer? El más frecuente de todos los porcentajes son, obviamente, las pacientes con venas safenas pequeñas asintomáticas, aunque haya reflujo. Y lo sigue luego las venas safenas que están muy superficiales. En conclusión, prácticamente no hay situaciones en las que la ablación térmica no sea una indicación de primera recomendación. La mayoría de las situaciones difíciles se pueden complementar con espuma, con mayor tumescencia o alterando la energía o aumentando el número de accesos, y quizá una hipotética situación en donde la insuficiencia de la safena esté localizada exclusivamente por debajo de la rodilla, en la porción distal de la pierna, quizá la termooclusión de las safenas por efecto del daño nervioso no sea la primera elección. Cordialmente invitados para el Congreso Panamericano en la Asunción, Paraguay, en junio 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo Navas. Iniciamos la discusión. Primero la doctora Lorena Grillo, vicepresidenta de la Unión Internacional de Flebología y miembro de la Comisión Directiva de Cirujanos Vasculares de Costa Rica. Bueno, creo que este tipo, digamos, de intervención es muy interesante porque definitivamente pues, nos enseña un poquito más de lo que está pasando en los diferentes países y en los diferentes continentes y en los diferentes escenarios. Creo que más que todo a nivel de dónde estamos laborando. Y creo que a nivel hospitalario es donde tal vez tenemos muchos de estos retos en donde a veces pues tenemos que terminar interviniendo un paciente con las técnicas anteriores y realmente pues no necesariamente lo que hacemos en nuestras prácticas privadas, ¿verdad? Sin embargo, eventualmente pues en el escenario de que tengamos que hacerlo, pues yo creo que tener una técnica quirúrgica depurada es muy importante. Creo que finalmente una cosa es que usted como cirujano vascular tenga la posibilidad de escoger y que cuando sabe que no lo puede escoger hacerlo, pues que sepa
hacer el procedimiento de la mejor manera posible para que todos aquellos puntos que podamos controlar y que dentro de la técnica vayan a influir en la buena evolución que se pueda tener en el paciente que se somete a un procedimiento. Entonces, sí, coincido que realmente yo creo que no es como que hay contraindicaciones para el procedimiento. Creo que mucho es de ver el entorno en que estamos trabajando, y una de las cosas que a nosotros a veces nos hace tomar la decisión cuando estamos a nivel hospitalario es el hecho de que, a pesar de que ya tenemos láser y tenemos radiofrecuencia en los diferentes centros, no siempre está el ultrasonido. A veces está el ultrasonido, está el equipo, ¿verdad? Todo lo más que necesita, pero no está la fibra. O a veces tenemos la fibra, tenemos la consola, pero no está el ultrasonido disponible, hubo un problema, etcétera. Entonces, a veces nosotros en Costa Rica la moneda es el colón, entonces decimos siempre falta un 5 para el colón, porque es muchas de las realidades que nosotros nos toca enfrentar y eventualmente resolverle al paciente. En muchas ocasiones, por la posibilidad del acceso al paciente, al sistema y al servicio de salud, realmente pues hay que darle el beneficio de poder hacer el mejor procedimiento que se pueda, a pesar de que tal vez no sería el que escogeríamos en la práctica privada. Entonces, al paciente no se le puede suspender un día quirúrgico porque alguno de estos elementos falte. Entonces, sí creo que la manera de poder definir qué sutura vamos a utilizar, cómo vamos a hacer afrontamiento de la piel, cómo se hace el cierre de la fascia, cómo se manipulan los tejidos, si usamos pinzas vasculares, cómo se realizan todo lo que es la técnica y el manejo postoperatorio. Y algo que mencionaba anteriormente el doctor Intriago Lor, y es sobre la compresión extrínseca. Cuando nosotros vamos a hacer un procedimiento en este escenario de la eventual cirugía abierta, creo que la compresión extrínseca es crucial, tanto para poder lograr una mejor posición, en este caso, del trayecto tratado, evitar los hematomas, la equimosis y también el manejo del dolor, ¿verdad? Y obviamente pues la parte de la compresión que sea adecuadamente colocada y poder nosotros ofrecerle al paciente la mejor evolución dentro del escenario que podamos manejar. Creo que me estoy enfocando un poquito en este escenario del eventualidad abierto porque hemos podido ahondar muchísimo sobre los otros temas en los segmentos anteriores y sí, yo siento que un secreto a voces, Latinoamérica, Europa, todavía hay procedimientos que se realizan abiertos. Entonces, sí, creo que siempre se tiene que aprender de manera que nadie se sienta inexperto en poder eventualmente manejar un paciente. Gracias, doctora Grillo. Ahora el doctor Neri Orozco, ex secretario de la Asociación de Médicos Vasculares, Cirujanos Vasculares de Guatemala. Buenas tardes a todos y nuevamente gracias por la invitación. Saben, en mi país hace 2 décadas aproximadamente yo cursaba cirugía general y se daba una evolución entre la cirugía de vesícula, la colecistectomía abierta a videolaparoscópica. Y entonces se presentaban 1000 contraindicaciones, no si esto, no si el otro. Muchos años después uno se pregunta cuáles son las indicaciones de hacerlo abierto y se da por sentado que una colecistectomía es por videolaparoscópica. Y el mismo fenómeno se da con nosotros ahora. Preguntamos cuándo hacerla con láser o qué láser usar o qué cosas usar, cuando va a llegar un punto donde nos vamos a preguntar realmente cuál es la indicación de aún hacerla abierta. Y yo diría no opción de hacerla, 2 situaciones en particulares. Una es por dificultades técnicas. En algún momento nos vamos a encontrar en alguna situación donde la fibra no avanza, donde tenemos un vasoespasmo que definitivamente nos complicó el procedimiento. Y es entonces, como dice Lorena, donde tiene que aflorar la parte manual, ¿no? Lo que sabemos hacer, explorar, abrir y ligar. Y la otra cuestión es el expertise del médico tratante, ¿verdad? Si no se puede pasar el catéter por una válvula, por un
dificultad técnica, pues existen otras áreas para funcionar, arriba, abajo, en fin, pero si no tenemos esa habilidad, no hay que complicarnos, ¿verdad? Podemos todavía abrir. Hay algunos incluso que cuando no logran pasarla de abajo para arriba, pasan la fibra de arriba para abajo. Es decir, un detallito a tener presente si en dado caso no logramos avanzar, pero de que pasa la fibra, pasa. Y como nuevamente les repito, algún día nos vamos a estar preguntando cuál es la indicación de hacerlo abierto y no láser. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto.